1, el versículo 1. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron. Ustedes ya han escuchado que 25,000 soldados de Benjamín ya murieron por esa guerra, ¿sí o no? Y solamente 600 soldados de Benjamín se salvaron y se escaparon a una peña llamada Rimón, ¿sí o no? Donde ellos se escondieron. Pero aquí el versículo 1, los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y cuando yo leía esto, yo pensaba que ellos eran muy extraños. ¿Por qué ellos han jurado eso? ¿Por qué? ¿De dónde vino ese juramento, no? ¿De dónde vino? ¿De Dios o de ellos? De ellos. Miren, la tribu Benjamín estaba en el proyecto de Dios. Pero sin consultar a Dios, ellos tomaron esa decisión. ¿Sí o no? En Génesis capítulo 49, donde está escrito que Jacob bendijo a sus 12 hijos, ¿sí o no? A Benjamín también, ¿sí o no? Pero aquí dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Quiere decir que ellos la trataba a la tribu Benjamín como gentiles, como los cananeos, ¿sí? En vez de su propia carne, en vez de su propia sangre. Por ejemplo, creo que Josué capítulo 23, no les buscar. Josué capítulo 23, el versículo 12. Porque si os apartaréis y os uniréis a lo que resta de esta nación que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. Sabe que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vosotros costados y por espinos para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí dice, y si
certáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ella, y ella con vosotros. Jehová odió mucho eso, ¿sí o no? También Isaac no le gustó eso. Pues Isaac envió su segundo hijo Jacob a su pueblo natal para no casarse con las mujeres de Canaán. Pero Jehová nunca mandó que no tenían que dar las mujeres a la tribu Benjamín. Fácilmente han jurado, ¿sí? Según sus pensamientos. No vamos a dar a la tribu Benjamín nuestras hijas por mujeres. Oraron falsamente, ¿sí o no? Mire, hermanos, la tribu Benjamín estaba en el proyecto de Dios. Ya sabían que el apóstol Pablo era de tribu Benjamín. Pero diablo quería destruir a una tribu de Israel. ¿Sí o no? Diablo. ¿Cómo que diablo quiere destruir a la iglesia de Jesucristo? Eran muy arrogantes. ¿Cómo han jurado esto? ¿Sí o no? Porque la tribu Benjamín estaba en el proyecto de Dios. Pero trataba a Benjamín como los gentiles. Y Levítico, vamos a buscar Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. Levítico capítulo 19, el versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No juraréis falsamente por mi nombre. No juraréis. No juraréis falsamente por mi nombre. Ese juramento, ¿de dónde vino? ¿Lo que vino de Dios o lo que vino de diablo? Diablo. Y el versículo capítulo 21, Jueces capítulo 21, el versículo 5. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo sufrirá la muerte. 8. Dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no hay subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galat había
venido al campamento a la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió ella a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Aquí también ellos fueron falsamente. Jabes Galaad era de Israel. Ellos eran israelitas. Jabes Galaad era gente al este de Jordán. También se ubicaba en el territorio de Manasés. Sí. Ellos no subieron a Mizpa. Entonces, vamos a matar a ellos. Solo hay que salvar a las vírgenes para dar a la tribu Benjamín. Jabes Galaad era de Israel. Los pueblos de allá eran israelitas. Ellos tomaban la decisión según sus pensamientos. ¿Sí? No vamos a dar a tribu Benjamín nuestras hijas por mujer. Y lloraba, ofrecieron el holocausto y de paz. Ellos querían hacer las cosas que ellos querían. ¿Sí? Tomaban las decisiones según conforme la palabra de Dios. ¿No? Tomaron la decisión por sus pensamientos nada más. Pues ellos enviaron, ¿cuántos? 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. ¿Quién mandó esto? ¿Dios? Dios no. Por eso ellos llegaron a Jabes Galaad y mataron a todos los varones de allá, hasta las casadas. Solo salvaron las vírgenes que no conocieron al hombre para dar a la tribu de Benjamín. Pues cuando yo leía esto, me he dado cuenta, estaba desordenado, confundido, caos. ¿Dónde había qué? Caos. Según mi opinión, según mi punto de vista, a mí me parece, yo tengo una buena idea. Entonces no vamos a dar nuestras hijas a la tribu de Benjamín por mujer. Entonces, los hombres de Benjamín, ¿cómo pueden casarse? Cuando nos hemos reunido en aquel momento, ¿alguien nos vio?
Ah, sí, sí, sí. Ay, ay. La gente de Jabes Galá no subió. Entonces vamos a matar. Sí. Y enviaron allá. ¿Cuántos soldados fuertes? 12,000 hombres de los más valientes. Y ellos mataron los pueblos mansos de Israel. ¿Sí? Ah, solo hay que dejar las virtudes de Jabes Galá para dar a los hombres de la tribu Benjamín para casarse. Desordenado, ¿sí o no? Confundido y caos. Un día juraron, un día lloraron, un día enviaron los soldados para matar la gente de Jabes Galá. Ellos también eran sus familias, ¿sí o no? Eran israelitas. Fácilmente matan. En Benjamín había los homosexuales. ¿Sí? También en Efraín había que ídolos en la casa de Micael. También la tribu Dan robó a Micael. ¿Qué? Efod. También ídolos, ¿sí? Llevando a Laís. Y donde dejo. Y adorando. ¿Sí? Desordenado. Estaba desordenado. Según mi opinión, a mí me parece que según mi pensamiento, según mi experiencia, según mi punto de vista, nadie consultaba a Jehová, casi nadie. Pues cuando yo leía esto, me daba cuenta que lo que era igual que Romanos capítulo 1. ¿Por qué? A Romanos capítulo 1. El versículo 1, el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 28. Primero 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en
cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué significa esto? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ellos no querían dejar en sus corazones, ¿sí o no? Dios, por eso Dios los entregó a la mente reprobada. ¿Sí o no? Como los de Benjamín que vivían en, ¿cómo se llama? Gabá, ¿sí o no? Donde había muchos homosexuales. Pues Jehová, ¿qué dice ellos? Haga lo que quiera. ¿Sí o no? Falsamente fueron 2 veces. ¿Sí o no? No vamos a dar nuestras hijas a la tribu Benjamín por mujeres. Jamás. Pero en la Biblia no está escrito esto. ¿Sí o no? Algunos pueblos no subieron a Mizpa para reunirnos. Ahí no hay, sí hay. El pueblo de Jabes, ¿cómo se llama? Galaad. Entonces vamos a matar. Vamos a quitar de ellos las vírgenes para dar a los hombres de Benjamín, para casarse. Pero solamente hay 400 que vírgenes de Benjamín. Les faltan muchos, ¿sí o no? Para la tribu Benjamín. Entonces, cuando Israel van a celebrar en Silo, en aquel momento, los hombres de Benjamín suban, ¿sí o no? Para tomar a las mujeres, ¿sí o no? Esa manera vino de Dios. Por eso estaba desordenado. Jehová, ¿qué dice? Haga lo que quiera. Hágalo. Les entregó a la mente que reprobaba. Porque no querían dejar en sus corazones el rey, Jehová, ¿sí? Sobre todo la palabra de Dios. El verbo era Dios, Dios era el verbo. No querían ser gobernados por la palabra de Dios. Pues les entregó a la mente que reprobaba. Pues en Gaba había muchos homosexuales. Micaía, quien era de Efraín, ¿sí o no? Él también hizo ídolos por su madre, ¿sí o no? Levantó un falso sacerdote. Luego la tribu tan robó a Micaía, quien era un efraíta, ¿sí o no? Llevando a Laís y matando a los pueblos de Laís, quien era muy manso. ¿Dónde puso qué? Los ídolos de la casa de Micaía y adorando a estos como Dios. ¿Por qué? No querían dejar en sus corazones Dios. Por eso les entregó que, segundo Romano capítulo 1,
lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sí o no? 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Hermanos, Dios siempre los entregaba a la mente reprobada. Los que no querían dejar en sus corazones. Dios, ¿sí o no? Sobre todo, no querían dejar en su corazón la palabra de Él. Por eso, todos ellos no tomaron la decisión según conforme a la palabra de Dios, sino por sus pensamientos. ¿Dónde había inmundicia? ¿Dónde había los homosexuales? Sexuales? ¿Dónde había que ídolos? ¿Dónde había la matanza entre ellos? ¿Sí? Ellos eran ya la comida de Satanás. Satanás era el rey de ellos, realmente. Estaba desordenado y vacío, ¿sí o no? Y tinieblas, y oscuridad, inmundicia. Yo era igual que ellos. Yo era igual que ellos. Siempre mi corazón estaba muy vacío y desordenado. Porque en mi corazón no había Dios, por eso. Por eso diablo era muy astuto. Él quería destruir a la tribu de Benjamín por medio de los ignorantes de Israel. ¿Sí o no? El apóstol Pablo era de Benjamín. ¿Sí o no? Ya Jesús ha mandado a Pedro y también los otros discípulos de él que hay que esperar solamente. Que hay que esperar al Espíritu Santo. ¿Sí o no? No hay que hacer nada de nada antes de el Espíritu Santo que viene. ¿Sí o no? Pero un día, Judas Iscariote ya murió. Por eso falta uno. Le falta uno. Por eso vamos a leer. Pues elegieron a Matías, ¿sí o no? Pero en Hechos no está escrito su nombre, ¿sí o no? En realidad Jehová ya preparó el apóstol Pablo en vez de Matías. Los muchos quieren tomar la decisión por su pensamiento, como Pedro. No quieren constar a Jehová. No saben esperar
que a la voluntad de Dios. Por eso, Jueces capítulo 21, el versículo 12, y hallaron de los moradores de Jabes Galat 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y la trajeron al campamento de Ensilo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galat, mas no les bastaron estas. Por eso se aprovechaba del método del hombre. 19. Ahora bien dijeron, he aquí, cada año hay fiestas solemnes de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriente del camino que sube de Betel a Siquem, y al subir de Lebona. Pues desde ese momento los varones de Benjamín tomaron las mujeres en Silo. ¿Sí o no? Esa manera vino de Dios. Por eso miren, 24. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allá, cada uno a su tribu y su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Todos hacían por sus pensamientos en vez de por Dios. Porque donde no había rey, realmente había rey. ¿Quién era? Jehová. Pero ellos no querían dejar en sus corazones su verdadero rey. Pues Jehová los entregó a la mente reprobada. También los entregó a la inmundicia para hacer las malas cosas. Por eso diablo le gusta estas palabras que me parece, según mi punto de vista, según mi opinión, según mi pensamiento, según mi experiencia. Cuando yo vivía en Corea del Sur, en la que yo comía noodles libremente, como así. Pero los coreanos no tienen que, ¿cómo se llama? Echar, ¿cómo se llama? ¿Mojo? ¿Cómo se llama? Mocos. Así, no. Cuando comen, no es esto. Pero los italianos, sí. Cuando yo empecé a predicar en Bogotá de Colombia, un día el misionero de Paraguay, misionero de Bolivia, me dijo que pastor, cuando usted come noodle, usted coma por favor
silenciosamente lo que es educación de aquí. Así. Ese es yo empecé a comer noodle y comida silenciosamente. Hermano, los muchos solo quieren vivir según conforme su propio pensamiento. Un día cuando yo prediqué a una colombiana individualmente, yo mostré Job capítulo 25 y dije a ella, Señora, aquí está escrito que el hombre es gusano, gusano es. Al escuela, ¿m? ¿m? ¿Cómo se llama? Negaba ese versículo, básico. Por último me dijo, pastor, quiero borrar ese versículo así. Según mi opinión, no, pastor. ¿Cómo el hombre puede ser igual que gusano? No, pastor. Cuando predicaba en Corea del Sur, en aquel también yo mostraba, leía San Marcos capítulo 9, ¿no? Donde está escrito sobre el infierno. No, pastor, Dios es amor. Entonces, ¿cómo Él puede enviar la gente al infierno? No lo creo, pastor. Según mi opinión, no. Ya, era tan arrogante. Era tan terco, ¿sí? Según parábola de Jesucristo. Un día un rico que estaba en el fuego, ¿no? Él pidió a Abraham que, dame una gota de agua, por favor. Era que Abraham que dijo, no puede venir aquí, yo tampoco puedo ir allá. Entonces, por favor, predique a mi familia que vive en la tierra, por favor. Era que Abraham que dijo, sí, no escucha a la voz de Moisés, etcétera. Ellos no pueden, pero seguía insistiendo en su pensamiento correcto. ¿Sí? Por eso él estaba en el infierno. Por eso, cuando yo leía Jueces capítulo 21, ¿por qué lo fraron? ¿Qué? No vamos a dar a la tribu de Benjamín nuestras sillas por mujer. Jamás. ¿No? Juraron que falsamente han violado Levítico capítulo, ¿cómo se llama? Levítico 19, el versículo 12. Otra vez juraron falsamente. ¿Sí o no? Luego, ¿qué dijeron? Vamos a matar los pueblos de Jabes Galá para tomar las vírgenes. Eran gobernados, ¿sí o no? Por diablo. Por eso,
Los que no quieren dejar en su corazón, Jehová les entrega a la mente reprobada para hacer las cosas malas, para hacer las concupiscencias. Pues el diablo trabajaba fuertemente en Israel, porque donde no había rey, donde no había la palabra de Dios. Jesús es el rey de paz. Melquisedec era el rey de paz, también el rey de justicia. El que obedece a Jesús, que tiene la paz y también la justicia. Justicia de Dios. Pero los que no quieren tener en sus corazones Jehová, en ello que hay, confundidos, ¿sí? Y desordenados, confundidos, caos nada más. Porque todos los hombres murieron. ¿Por qué? Adán y Eva aceptaron el pensamiento de Dios. Por eso. Pues el verdadero arrepentimiento es que arrepentirse del pensamiento del hombre a la palabra de Dios. Pero miren, Salmos, quiero leer, Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores sea sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero ellos andaban en consejo de malos, ¿sí o no? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El que medita que en la ley de Jehová de día y de noche, ellos son bienaventurados. Ellos no andan en el camino de malos. También tampoco ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de arrogantes, ¿sí o no? Sean sentados. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No hace los malos que son como el tamo que arrebata el viento. 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerán. ¿Qué significa esto?
sino que la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Dejando en sus corazones que Jehová. También no necesitan buscar, yo solo leo Oseas capítulo 14, el versículo 9. 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los pecadores no pueden caminar en el camino de Dios. Los pecadores no, sino solo los justos. Oseas capítulo 14, el versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. O sea, más justo por la fe vivirá. Quiere decir que más justo vivirá por la palabra de Dios. El apóstol Pablo siempre que testifica, yo soy el siervo de Dios, yo soy el siervo de Cristo. Quiere decir que Jehová es mi dueño, soy un criado. Era gobernado por Jesucristo, dejando en su corazón que su rey. David también confesó que Jehová es mi pastor, nada me falta. También él confesó que mi rey. Aparentemente él era rey de Israel, ¿sí o no? Aparentemente. Pero Jehová era el rey y David era un instrumento nada más. Él era una ovejita delante de Dios, ¿sí o no? Quieres que era gobernado por su rey. Pues cuando él tomaba la decisión siempre consultaba a Jehová, preguntando y consultando, ¿sí o no? Pues su vida estaba muy ordenada, ¿sí o no? En su vida tenía ordenanza de Jehová. De los pecadores, ¿qué dice? Los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, cuando yo leía Jueces, sobre todo Jueces capítulo 21, yo hablaba en mi corazón. Ellos no podían menos que vivir así, porque por no tener Dios en sus corazones. Ellos no aceptaron a Jehová como su rey. Como Adán y Eva, ¿sí o no? Adán y Eva aceptaron que el pensamiento de Dios. Pues Isaías capítulo, ¿cómo se llama? 51. ¿Dónde está escrito? Deje el impío que
su propio pensamiento, sus únicos pensamientos, y vuélvase a Jehová, sus caminos y sus únicos pensamientos. Los muchos no entienden que mi propio pensamiento es pecado. Mi propio pensamiento es de Dios. Los muchos no entienden eso. Ya le decía a usted muchas veces. Un día yo asistí, porque yo prediqué en una iglesia de Dallas. Cuando me acaba de predicar, en aquel momento, un hermano quien era casado, ¿no? Él me pidió a mí que, pastor, yo quiero tener comunión con usted. ¿Puedo, pastor? Sí, sí, sí. Siéntese. Pastor, cuando yo escuchaba la predicación de mi pastor, a veces me enojaba muchísimo con él. Cuando no concordaba con mi pensamiento. Muchas veces, pastor, yo le dije a él, hermano, el cerdo puede distinguir entre la comida sucia y la comida limpia. En aquel me contó que pastor no. ¿Por qué no puede? El cerdo no tiene la sabiduría, pastor, para distinguir entre la comida limpia y la comida sucia. Usted es igual que... En aquel era muy humilde. Sí, pastor. Usted escuchaba muchísimas veces, miles de veces, que el ocuparse de la carne, el pensamiento hombre, es enemigo de Dios. Pero cuando el diablo ponía en su corazón estos malditos pensamientos, siempre aceptaba. ¿Sí? Hermanos, ¿hasta cuando quiere escuchar la voz de la carne constantemente? ¿Usted pensaba que su propio pensamiento es pecado? No, pastor. Mis pensamientos es mío. No, su pensamiento no es suyo, sino de Dios. Y le confieso, ahora entiendo, pastor. Luego andando en la iglesia, con rostro brillante. Anteriormente, con rostro muy oscuro. Por eso, el verdadero evangelio es reconocer a Jesús como nuestro Rey. Quiere decir, yo quiero ser gobernado por ti, Señor, por tus palabras. Pero solo los que tienen el Espíritu Santo, ellos pueden ser gobernados por Jesucristo. Pues primero tendrás que renacer, porque aquí dice que los justos andarán por ellos, los caminos de Dios, mas los rebeldes caerán en él. Por eso.
El ladrón quiere ir a comisaría. ¿Mm? O policía. Policía quiere, pero los ladrones no quieren. Los pecados quieren venir a la iglesia de Dios. No, solo los pecadores que tienen muchas ganas de recibir la salvación. Usted puede amar a la serpiente venenosa o a sus propios hijos. Solo los justos pueden andar en los caminos de Dios. Por eso, hoy cuando yo meditaba y leía, escudriñaba, estudiaba, pues capítulo 21, me daba cuenta, estaba muy desordenado. O sea, por último, donde que había sufrimiento y lágrimas, caos, nada más. Pero en Jesús, ¿qué hay? La paz y la justicia. Por eso, ojalá que ustedes entiendan, sus propios pensamientos son pecados. Ojalá que ustedes sean circuncidados en Cristo Jesús. Circuncidados. ¿Qué significa? Tienen orejas, oídos, que circuncidados. Ah, lo que es pensamiento del diablo. Vete de mí. Anden para los justos. Mediten en la palabra de Dios de día y de noche. Por eso necesitamos que la congregación, la reunión, ¿sí o no? Según Hebreos capítulo 12, también capítulo 2. Por último yo leo y vamos a terminar. No necesitan buscar. No dejando de congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque ahora el diablo está trabajando fuertemente, más que los otros momentos, trabajando fuertemente. Por eso el apóstol Pablo nos recomendó que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí o no? Pues raras veces mi carne tampoco quería asistir por enfermedad, por cansancio. ¿Sí? Pero hablaba en mi corazón. No estoy de acuerdo de la voz de mi carne. Luego, cuando empecé a predicar a los hermanos de la iglesia, Jehová recuperaba mi salud. He experimentado muchísimas veces eso. Un pastor predicaba que si usted no quiere asistir a la iglesia, entonces dejen sus carnes, corazón de la carne en su casa y vengan aquí. Por eso, bienaventurados que
¿Quiénes son bienaventurados? Los que meditan en la palabra de Dios de día y de noche, congregando en la iglesia. ¿Sí? Hoy hasta aquí oremos.